Descubrí que el chico problemático de mi colegio tenía una vida difícil y ahora lo ayudo a superarse. Parte 1. Siempre hubo alguien en la escuela que todos evitaban. En mi caso, era Leo, el chico problemático. Él no era el típico alumno con malas calificaciones que hacía bromas pesadas, no. Era más profundo que eso. Había algo en su mirada que me inquietaba. Esa rabia contenida, esos ojos que siempre estaban buscando problemas, o más bien, escapando de ellos. Era conocido por meterse en peleas, romper reglas y saltarse clases. Los profesores ya ni se molestaban en llamarle la atención. Para ellos, Leo era un caso perdido. Al principio, como todos, lo ignoraba. No tenía ningún interés en involucrarme con él, ni mucho menos. Mi vida era tranquila. Tenía buenos amigos, sacaba buenas notas y mantenía a mis padres orgullosos. ¿Por qué querría acercarme a alguien que solo traía caos? Sin embargo, todo cambió un día después de clases. Había terminado mis deberes en la biblioteca y estaba de camino a casa cuando escuché voces que provenían del callejón detrás de la escuela. Mi curiosidad me ganó, y en lugar de seguir mi camino, decidí ver qué estaba pasando. Allí estaba Leo, rodeado de dos chicos más grandes que él. Parecía que lo estaban empujando y amenazando. Mi primera reacción fue dar media vuelta. No quería meterme en problemas, pero algo dentro de mí me dijo que no podía simplemente irme. Me acerqué lo más sigilosamente posible y escuché fragmentos de la conversación. Los tipos le pedían dinero y Leo, con la cara endurecida, les decía que no tenía nada. Antes de que uno de ellos pudiera golpearlo, reuní todo mi valor y grité, déjenlo en paz. No sé qué esperaba, quizás que salieran corriendo o que Leo reaccionara, pero lo que sucedió fue mucho más aterrador. Los dos tipos me miraron con ojos furiosos y, antes de que pudiera reaccionar, empezaron a caminar hacia mí. No soy de las personas que se meten en peleas, pero esa vez sentí una especie de adrenalina extraña. Al parecer, Leo también lo sintió, porque se lanzó hacia uno de los tipos y lo empujó con fuerza, dándome la oportunidad de escapar. Corrimos juntos, sin mirar atrás, hasta que estuvimos lo suficientemente lejos. Ambos jadeábamos, tratando de recuperar el aliento. ¿Por qué hiciste eso?, me preguntó, claramente confundido. No supe qué responder en ese momento. Solo sabía que no podía dejarlo en esa situación. Leo me miró con una mezcla de incredulidad y algo más que no pude identificar en ese instante. Me esperaba un insulto, o al menos una despedida abrupta, pero en lugar de eso, me dijo, «Gracias, no tenías que hacerlo, pero gracias». A partir de ese día, algo cambió. No me convertí en su mejor amigo de la noche a la mañana, pero había un entendimiento silencioso entre nosotros. Ya no me miraba con esa frialdad que le mostraba a todos los demás. Cada vez que lo veía en los pasillos, simplemente asentía con la cabeza y, sorprendentemente, él hacía lo mismo. Pero fue un par de semanas después cuando todo tomó otro rumbo. Estaba lloviendo fuerte y yo había olvidado mi paraguas. Mientras me resguardaba en la entrada de la escuela, esperando que la tormenta pasara, vi a Leo sentado en las escaleras, empapado hasta los huesos, mirando al vacío. No tenía sentido para mí que alguien decidiera quedarse bajo la lluvia de esa manera, así que me acerqué. «¿Por qué no te vas a casa?», le pregunté, tratando de sonar casual. Él se encogió de hombros sin mirarme. «No tengo prisa». Algo en su tono me hizo sentir que había algo más. No era la primera vez que lo veía solo, aislado de los demás. Pero esta vez, me atreví a hacer algo que no había hecho antes. «Si quieres te puedo dar un aventón», ofrecí, sabiendo que mis padres no se opondrían si ayudaba a un compañero de clases. Leo me miró, sorprendido por la oferta. Después de unos segundos de silencio, aceptó con un leve asentimiento. Caminamos juntos hasta donde mis padres me recogían. Mi madre, siempre amable, le ofreció una toalla cuando vio lo empapado que estaba. Leo,
incómodo al principio, la aceptó con un murmuro de agradecimiento. Cuando llegamos a su casa, su actitud cambió. Se tensó visiblemente, como si no quisiera que nadie lo viera ahí. No me dejó ni siquiera acompañarlo hasta la puerta. Simplemente salió del auto y murmuró un «gracias» antes de desaparecer en la oscuridad. Esa fue la primera vez que empecé a sospechar que la vida de Leo no era tan simple como la de cualquiera de nosotros. Y aunque no lo sabía en ese momento, esa pequeña acción marcaría el comienzo de algo mucho más grande. Descubrí que el chico problemático de mi colegio tenía una vida difícil y ahora lo ayudo a superarse. Parte 2. Leo suspiró profundamente, como si hubiera estado conteniendo algo durante mucho tiempo. Al principio pensé que no diría nada, pero luego, con la mirada fija en el suelo, empezó a hablar. «No entiendo por qué te importa», dijo, su voz baja, casi apagada. «Nadie se preocupa por mí. Nunca lo han hecho». Me quedé en silencio, permitiendo que él tomara su tiempo. Sabía que, si lo interrumpía o lo presionaba, probablemente se cerraría de nuevo. «Mi casa no es como la tuya, ni como la de la mayoría aquí», continuó. «Mi mamá es adicta, apenas está en casa. Mi papá se fue cuando yo tenía 5 años y no he vuelto a saber de él. Si llego a casa, lo más probable es que esté vacía, o peor, que esté llena de gente desconocida, así que prefiero estar en cualquier otro lugar, la escuela, la calle, donde sea, menos ahí». Cada palabra que decía me golpeaba con más fuerza. Yo nunca había imaginado que alguien de mi misma edad pudiera estar lidiando con algo tan grave. Mientras yo me quejaba de cosas triviales, como exámenes o peleas con mis amigos, Leo estaba luchando por sobrevivir, por mantenerse a flote en un ambiente que lo empujaba constantemente hacia abajo. «Es por eso que siempre estás solo», dije, más para mí mismo que para él. «No necesito a nadie», respondió rápidamente, casi como si fuera un reflejo. «Siempre ha sido así. Aprendí a valerme por mí mismo porque nadie más lo hará». Sentí un nudo en el estómago al escuchar eso. Había algo terriblemente doloroso en la forma en que hablaba, en esa aceptación resignada de su situación. Quería decirle que no tenía que estar solo, que las cosas podían cambiar, pero sabía que esas palabras sonarían vacías en ese momento. Él había aprendido a no confiar en nadie. «No tienes que hacerlo solo», le dije con cuidado, buscando las palabras correctas. «No quiero sonar como si entendiera por lo que estás pasando, porque no lo sé. Pero si alguna vez necesitas hablar o... no sé, si necesitas escapar un rato, estoy aquí». Leo me miró de reojo, claramente desconfiado. Pero por primera vez vi algo distinto en sus ojos, una chispa de vulnerabilidad, como si mi oferta, por muy pequeña que fuera, le hubiera llegado de alguna manera. «No sé qué es lo que esperas de mí», murmuró, «pero no soy alguien que puedas arreglar. No soy un proyecto». «No te veo como un proyecto», le respondí, un poco más firme. «Solo quiero ayudar si me lo permites». Después de eso, Leo se quedó en silencio durante un buen rato. Yo también. Solo lo acompañé, sin presionar más. Con el tiempo, él empezó a abrirse más. Poco a poco, empezamos a hablar más en los recreos y después de clases. Aunque no lo mencionábamos directamente, sabía que él apreciaba tener a alguien que no lo juzgara ni esperara algo a cambio. Un día, después de clase, mientras caminábamos hacia la salida, Leo me dijo: «¿Sabes? A veces no sé por qué sigues hablando conmigo. Soy un desastre». «Todos somos un desastre de alguna forma», le respondí encogiéndome de hombros. «Solo trato de no hacerlo tan obvio». Leo soltó una risa, una de las pocas veces que lo había escuchado reír, y fue en ese momento cuando supe que, aunque no lo admitiera, estaba empezando a confiar en mí. Con el tiempo, aprendí más sobre su situación. Vivía en una pequeña casa en las afueras de la ciudad, un lugar destartalado y descuidado. Su madre, cuando estaba presente,
Apenas era consciente de lo que sucedía a su alrededor. A veces, Leo ni siquiera tenía comida en casa, y cuando me enteré de eso, no pude evitar empezar a traerle algo de comer en la escuela, aunque al principio se resistió. No soy una caridad, me decía incómodo. No es caridad, le respondía. Somos amigos, ¿no? Los amigos se cuidan. Poco a poco, Leo comenzó a cambiar. Las peleas en la escuela se volvieron menos frecuentes, y aunque seguía manteniendo una actitud desafiante con los profesores, noté que trataba de concentrarse más en clase. No sé si era mi influencia o si, de alguna manera, había encontrado un pequeño rayo de esperanza en medio de todo su caos. Un día, decidí hacer algo más. Fui a hablar con el consejero de la escuela. Sabía que Leo odiaría que interviniera en su vida de esa manera, pero no podía quedarme de brazos cruzados sabiendo lo que estaba pasando en su casa. Le conté al consejero todo lo que sabía, esperando que pudieran brindarle algún tipo de apoyo sin que él se sintiera traicionado. Para mi sorpresa, las cosas comenzaron a moverse. Servicios sociales intervino, y aunque al principio Leo estaba furioso conmigo por haber hablado, eventualmente entendió que lo hice porque me importaba. Fue trasladado a una familia de acogida temporal mientras su situación en casa se resolvía. No fue fácil para él, pero al menos ahora tenía un techo seguro y comida todos los días. Hoy en día, Leo y yo seguimos en contacto. Aunque todavía le cuesta confiar plenamente en los demás, ha comenzado a salir de esa burbuja de aislamiento en la que vivía. Empezó a participar más en clase, incluso consiguió un trabajo de medio tiempo. Y aunque su vida no es perfecta, sé que está en el camino correcto. No soy un héroe, pero sé que, al menos, fui una pequeña chispa de cambio en su vida. Y eso, para mí, es suficiente.